Un camionero cansado, una carretera infinita y un desconocido que sabe tu nombre antes de que abras la boca. ¿Y si el copiloto que subes por compasión desaparece sin abrir la puerta? ¿Y si te deja una cruz tibia en el asiento y una verdad que rompe tu vida en dos? Ramiro Aguilar huye de deudas, culpa y una familia fracturada, hasta que un viaje rutinario se convierte en un mapa de milagros. Un esposo violento, un niño al borde de la muerte, un migrante enterrado por el desierto, un anciano que se esfuma al parpadear, y la sospecha más temida y más bella, que el primer pasajero no era un hombre cualquiera. Esta historia huele a diésel y a fe, a traiciones silenciosas y secretos que te obligan a elegir. Si crees que los ángeles caminan descalzos, escucha, suscríbete, deja tu like, comparte y síguenos para vivir el relato completo, paso a paso, hasta el último kilómetro. El rugido constante del motor llenaba la cabina del Kenworth rojo como un corazón de acero que no conocía descanso. Afuera, la noche se extendía como un mar interminable de sombras, apenas roto por la línea blanca que dividía la carretera y las luces dispersas de algún poblado lejano. Ramiro Aguilar llevaba casi 20 años recorriendo esas rutas. Sabía cada curva de la Federal 57, cada caseta, cada recta donde el viento parecía empujar el tráiler como si quisiera sacarlo del camino. En la guantera siempre lo acompañaba una Biblia vieja, la misma que su madre le había regalado cuando cumplió 20 años y decidió dejar los estudios para convertirse en camionero. La tenía ahí no porque fuera un hombre de fe, ya no lo era, no desde hacía años, sino porque le resultaba imposible tirarla. Era como una presencia que se resistía a desaparecer, aunque él se empeñara en callar lo que sentía por dentro. Aquella noche en particular, Ramiro llevaba horas manejando sin detenerse. Tenía que entregar la carga en Ciudad de México al amanecer. El cansancio se le pegaba a los párpados, pero se negaba a parar. A los 47 años, había aprendido que en su oficio detenerse era un lujo caro. Cada minuto perdido significaba menos dinero, más regaños del patrón, y la certeza de que la deuda con la cooperativa seguiría creciendo. Lo que más le dolía, sin embargo, no era el dinero. Era saber que su madre, enferma en Monterrey, esperaba su llamada cada noche, y que él, muchas veces, no encontraba fuerzas ni siquiera para marcar. El silencio en la cabina lo envolvía. Tenía el radio apagado porque no soportaba las canciones repetidas ni las voces estridentes de los locutores nocturnos. Solo el ronquido del motor y el golpeteo leve de las llantas contra el asfalto lo acompañaban. Y fue en medio de ese silencio cuando lo vio. Un hombre caminaba al borde de la carretera, a pie, bajo la luz amarillenta de la luna. Llevaba una túnica sencilla, como de manta, y sandalias gastadas que parecían impropias para esa zona árida. No levantaba la mano, no pedía aventón. Simplemente caminaba como si llevara siglos recorriendo el mismo camino. Ramiro frunció el ceño. No era raro encontrar migrantes o campesinos en la carretera, pero había algo distinto en él. Había algo en su forma de caminar, en la calma de su silueta, que hizo que Ramiro redujera la velocidad sin pensarlo. Cuando se detuvo junto a él y bajó el vidrio, el hombre giró la cabeza y sonrió. Sus ojos, oscuros y serenos, brillaban como si reflejaran una luz propia. «Buenas noches, Ramiro», dijo con voz tranquila, como si lo conociera de toda la vida. El camionero sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó, apretando con fuerza el volante. El extraño inclinó apenas la cabeza. «Lo sé, y sé por qué no duermes». Ramiro tragó saliva. Algo en esa respuesta lo incomodaba y lo fascinaba al mismo tiempo. Abrió la puerta y, casi sin pensarlo, lo invitó a subir. El hombre se acomodó en el asiento del copiloto con una naturalidad sorprendente. No olía a sudor ni a polvo, como todos los que caminaban esas carreteras. Al contrario, de él emanaba un aroma limpio, leve, como a tierra mojada. Durante varios kilómetros ninguno habló. Ramiro trataba de concentrarse en la carretera, pero sentía que cada respiración del desconocido llenaba la cabina de un aire distinto, más liviano. Hasta que, de pronto, el hombre le dijo: «¿Me dejas manejar?». Ramiro soltó una risa nerviosa. «¿Manejar un tráiler? ¿Usted? Esto no es un carro cualquiera». El hombre lo miró con calma. «Confía». Contra todo instinto, Ramiro aflojó las manos del volante. No sabía por qué lo hacía,
No tenía sentido. Era como si algo dentro de él se negara a desafiar aquella mirada. El viajero, porque así empezó a llamarlo en su mente, tomó el volante con firmeza y condujo como si lo hubiera hecho toda la vida. La máquina obedecía dócil, como si reconociera quién lo guiaba de verdad. De pronto, sin que Ramiro lo esperara, el viajero tomó un desvío inexistente. No había señal, no había letrero, pero ahí estaba. Un camino estrecho, de tierra, que no recordaba haber visto jamás. El tráiler avanzó sin dificultad, aunque Ramiro sabía que esas llantas pesadas no estaban hechas para eso. El polvo se levantaba como una nube detrás de ellos, y pronto, al final del sendero, apareció una pequeña aldea iluminada apenas por unas lámparas colgadas. En el centro, una capilla humilde brillaba con la luz de las velas. El viajero se detuvo frente a ella. Ramiro lo miró desconcertado. «Aquí no hay nada en el mapa», dijo. El hombre sonrió y respondió con calma. «No se trata de mapas, ni de fallar. Se trata de volver». Ramiro bajó un instante de la cabina. El aire era fresco, perfumado de copal y flores, aunque no vio a nadie alrededor. Cuando volvió a subir, el viajero había tomado de nuevo el asiento del copiloto. Retomaron la carretera principal como si nada. El desvío había desaparecido. Horas después, al llegar a una gasolinera en las afueras de San Luis Potosí, Ramiro bajó para cargar combustible. Cuando regresó, el asiento del copiloto estaba vacío. El hombre había desaparecido sin abrir la puerta, sin ruido, sin huella. Solo quedaba algo. Una cruz de madera clara, pequeña, tibia al tacto, sobre el asiento. Ramiro la tomó con manos temblorosas. Entendió, aunque no quiso aceptarlo del todo. Había llevado a alguien que no era simplemente un viajero. Había llevado a Jesús. Se quedó sentado un largo rato, con la cruz en la palma, sintiendo cómo el peso de su vida se volvía distinto. El motor seguía encendido, pero en su pecho, por primera vez en mucho tiempo, había silencio y calma. A lo lejos la carretera lo esperaba. El amanecer lo sorprendió a las afueras de la Ciudad de México, con el parabrisas teñido de un resplandor anaranjado que poco a poco disipaba las sombras de la noche. Ramiro Aguilar había manejado sin detenerse desde aquella gasolinera en San Luis Potosí, con la cruz de madera firme entre sus dedos, como si se tratara de un timón secreto que le mantenía en equilibrio. El cansancio era brutal, pero por alguna razón no sentía los párpados pesados ni la desesperación de otras madrugadas. Más bien, llevaba dentro una serenidad extraña, como si algo lo hubiera sostenido todo el trayecto. Al llegar a la terminal de carga, los trabajadores se apresuraron a recibir la mercancía. El bullicio del lugar, gritos de estibadores, pitidos de montacargas, chirridos de llantas, le devolvió de golpe al mundo cotidiano, al mismo círculo de ruido y prisa en que llevaba 2 décadas girando. Mientras firmaba papeles y recibía las órdenes para la siguiente ruta, una voz familiar lo llamó desde atrás. «¡Ramiro!». Era Darío, su colega de toda la vida, un hombre de panza prominente y sonrisa fácil, con quien había compartido incontables horas de carretera y más de un trago en las fondas olvidadas. «Hermano, ¿qué te pasó? Te veo distinto, como si hubieras dormido un mes entero». Ramiro intentó esbozar una sonrisa, aunque le costó. No era hombre de compartir lo que sentía. «Nada, ya sabes. La ruta. Larga, cansada». Darío lo miró de reojo, como si no le creyera del todo. «No me engañes. Te conozco. Antes llegabas con los ojos rojos y el alma hecha trizas. Ahora parece que vienes de vacaciones. ¿Qué pasó en esa carretera?». Ramiro se encogió de hombros y no respondió. Guardó silencio, porque decir lo que realmente había vivido resultaba imposible. ¿Cómo explicarle que un desconocido había tomado el volante de su tráiler, lo había conducido hacia un pueblo inexistente y luego había desaparecido sin abrir la puerta? ¿Cómo confesar que lo último que recordaba era una cruz tibia sobre el asiento? No, nadie lo entendería. Ni siquiera él lo entendía del todo. Aquella tarde, mientras aguardaba nuevas órdenes, llamó a su madre. La voz de la mujer, quebradiza por los años y la enfermedad, llegó desde Monterrey con un temblor que le apretó el corazón. «Ramiro, hijo, pensé que ya no me llamarías. Aquí estoy, mamá. Perdóname. Ando en ruta, ya sabes cómo es». La conversación fue breve, pero intensa. Hablar con ella lo llenó de una ternura que creía perdida. Colgó con los ojos húmedos y una resolución inesperada.
Seguiría llamándola cada noche, costara lo que costara. No era mucho, pero era un comienzo. Los días siguientes, Ramiro se descubrió haciendo cosas nuevas. Cuando entregaba la carga en algún pueblo, buscaba la iglesia más cercana, aunque no entraba por obligación ni para cumplir con un rito. Se quedaba un rato en silencio frente al altar, simplemente mirando, respirando. No pedía nada, no recitaba oraciones, solo dejaba que el aire del lugar lo atravesara. Y en ese silencio encontraba una calma parecida a la de aquella noche con el viajero. Un fin de semana, de regreso a la capital, recogió a un muchacho en la carretera. Tendría poco más de 20 años. Cargaba una mochila rota y los ojos llenos de desconfianza. Cuando subió al tráiler, apenas murmuró un saludo. Durante los primeros kilómetros no cruzaron palabra. El chico miraba por la ventana, como si esperara que lo fueran a echar en cualquier momento. «¿De dónde vienes?», preguntó Ramiro al fin. «De donde ya no queda nada», respondió el joven con una amargura que pesaba más que la carga del tráiler. Ramiro no insistió. Recordaba bien lo que era sentirse perdido. En lugar de eso, sacó de su guantera un pedazo de pan que había guardado y se lo ofreció. El muchacho dudó, pero terminó aceptando. A los pocos minutos empezó a contar su historia. Venía huyendo de un trabajo miserable, de un padre que lo golpeaba y de una ciudad donde no tenía a nadie. No buscaba llegar a ningún sitio, solo alejarse. Ramiro lo escuchó con atención, sin juzgar, sin dar consejos fáciles. No le prometió nada, no le ofreció soluciones mágicas. Solo condujo y prestó oído, como si la cabina del camión fuera el único lugar seguro para soltar palabras sin miedo. Cuando lo dejó en la entrada de Querétaro, el muchacho lo miró con ojos agradecidos. «Gracias, señor. Usted no sabe lo que significa que alguien escuche». Ramiro asintió en silencio. Sí lo sabía. Había vivido demasiados kilómetros acompañado de su propia soledad como para no entenderlo. Esa noche, mientras estacionaba en una pensión de camioneros, escribió en un cuaderno que solía llevar para anotar gastos. A veces el destino se maneja en un Kenworth rojo. Fue la primera vez en años que usó esas páginas para algo distinto a números. Con el paso de las semanas, empezaron a llegarle rumores. Otros camioneros lo miraban raro, como si notaran algo distinto en él. Uno le dijo en una fonda: «Dicen que ahora recoges a todo el que se te cruza, que andas de buen samaritano». Ramiro no respondió. Solo sonrió de lado. Sabía que no era fama lo que buscaba. Simplemente no podía ignorar lo que había sentido aquella noche. Desde entonces, cada vez que veía una silueta al borde del camino, el corazón le pedía detenerse. No era caridad, ni lástima. Era algo más profundo, algo que lo impulsaba sin que pudiera resistirse. El recuerdo del viajero seguía acompañándolo. No importaba cuántos kilómetros recorriera. Cada vez que giraba la cabeza hacia el asiento del copiloto, sentía que, de alguna forma, aún estaba ahí. No lo veía, pero lo presentía, como si aquel primer encuentro hubiera abierto una puerta imposible de cerrar. Una madrugada, mientras atravesaba un tramo solitario rumbo a San Luis Potosí, escuchó de nuevo la voz. No era externa, no provenía de nadie visible. Era una voz suave, dentro de él, que decía: «Detente cuando sea necesario». Ramiro apretó el volante, consciente de que algo grande estaba empezando. El calor de la tarde caía pesado sobre el asfalto cuando Ramiro Aguilar avanzaba con el Kenworth rojo por la carretera que une San Luis Potosí con Zacatecas. El horizonte se alargaba como una planicie interminable, apenas salpicada por matorrales resecos y algunas casas humildes que parecían abandonadas al destino del polvo. La luz del sol, todavía fuerte, se filtraba por el parabrisas e iluminaba el tablero lleno de marcas, huellas de una vida entera sobre ruedas. A su lado, en el asiento del copiloto, descansaba la cruz de madera que aquel misterioso viajero había dejado semanas atrás. Ramiro no se atrevía a guardarla en la guantera ni a colgarla del espejo retrovisor. La mantenía cerca, como si la presencia tangible de ese trozo de madera fuera lo único que confirmaba que todo lo vivido no había sido un sueño. El rugido del motor llenaba la cabina con un pulso constante, pero Ramiro no se sentía acompañado únicamente por el sonido de la máquina. Había aprendido a reconocer un silencio distinto, uno que lo envolvía en los momentos de mayor soledad.
Era la misma sensación que lo había recorrido la noche del encuentro con el viajero, como si alguien invisible lo observara con paciencia, sin juzgar, recordándole que no estaba tan solo como había creído durante años. Aquel día, mientras bordeaba un pequeño poblado, distinguió una figura en el camino. No caminaba con calma ni con rumbo claro, como aquel primer desconocido que le cambió la vida. Esta vez era una mujer que corría desesperada, con un bebé en brazos, mirando hacia atrás cada pocos pasos, como si temiera que alguien la persiguiera. Su cabello estaba revuelto, la blusa desgarrada y la respiración entrecortada por el esfuerzo y el miedo. Ramiro redujo la velocidad de golpe, con el corazón encogido. No dudó. Abrió la puerta y detuvo el tráiler junto a ella. «Suba, señora, rápido», dijo con urgencia, extendiendo la mano. La mujer, jadeante, apenas alcanzó a mirar sus ojos antes de aceptar. Se acomodó en el asiento con el bebé apretado contra el pecho. El niño lloraba con un llanto agudo, desgarrador, que parecía arrastrar también el dolor de la madre. Ramiro esperó unos segundos, sin arrancar aún, y la observó con respeto. «Tranquila, nadie va a hacerle daño aquí. ¿Cómo se llama?» «Aurora», respondió ella entre sollozos, «y él es Mateo». El bebé apenas tendría unos meses, y estaba envuelto en una manta sucia, como si hubieran salido huyendo sin tiempo para recoger nada más. Aurora tenía las manos raspadas, el rostro marcado por lágrimas recientes y una mirada rota que a Ramiro le recordó su propia desesperanza en los años más duros. «¿De dónde viene?», preguntó con suavidad, encendiendo de nuevo el motor. «De una casa que ya no es hogar». La voz de Aurora se quebró. «Mi marido, él...» Guardó silencio unos segundos, como si pronunciarlo en voz alta le costara más que la huida misma. «Si me encontraba otra vez, no sé qué hubiera hecho». Ramiro no preguntó más. Entendió. Conocía de sobra esas historias, las había escuchado en paraderos, en fondas, en pláticas entre choferes. Sabía de mujeres que habían escapado de golpes, de gritos, de noches interminables en que la violencia se volvía la única ley dentro de las casas. Pero una cosa era escucharlo, y otra era ver, en carne viva, a una madre corriendo por la carretera con su hijo en brazos. Durante kilómetros, nadie habló. El niño poco a poco se calmó, arrullado por el movimiento constante del tráiler y la respiración agitada de su madre. Ramiro conducía con el corazón en un puño, con la mirada fija en el horizonte y la certeza de que aquel día no llevaba una carga común. Llevaba dos vidas que buscaban un refugio. Al caer la tarde, divisó una pequeña iglesia en un pueblo cercano. Recordó de inmediato a un hombre que alguna vez le habían mencionado en ruta, el pastor Mateo, conocido por abrir las puertas de su albergue a mujeres y niños que escapaban de la violencia. Ramiro giró hacia la plaza del pueblo y se detuvo frente a la capilla. Aurora lo miró con miedo en los ojos. «¿Dónde estamos?» «En un lugar seguro», respondió él con firmeza. «Aquí va a encontrar ayuda». La mujer dudó, apretó al bebé contra el pecho como si fuera lo único que le quedaba, pero finalmente descendió del camión. El pastor Mateo salió a recibirlos. Era un hombre de barba entrecana, mirada serena y manos callosas por el trabajo comunitario. Bastó que Aurora cruzara el umbral para que su rostro se deshiciera en un llanto contenido. Dos mujeres del albergue se acercaron a sostenerla, a ofrecerle agua, a cargar al bebé con ternura. Ramiro no entró. Se quedó afuera, apoyado contra la puerta del tráiler, sintiendo un nudo en la garganta. El pastor salió unos minutos después y se acercó a él. «Gracias por traerla», dijo con voz grave. «Dios pone a los hombres en el camino correcto cuando tienen el corazón dispuesto». Ramiro bajó la mirada, incómodo. «Yo no soy hombre de iglesia, pastor». El otro sonrió. «No se trata de iglesia, se trata de humanidad». Antes de irse, Ramiro metió la mano en el bolsillo de su camisa. Sacó la cruz de madera y la sostuvo por un momento. La miró, indeciso, y luego la colocó suavemente sobre la cama donde Aurora dormiría esa noche junto a su hijo. Nadie preguntó nada, pero él supo que aquella pequeña señal era lo único que podía dejar como testimonio de lo vivido. De regreso a la carretera, la cabina se sentía más vacía que nunca. Ramiro conducía con el corazón latiéndole fuerte, como si cada kilómetro lo alejara y lo acercara al mismo tiempo a un destino que todavía no comprendía.
La voz del viajero, aquella que lo había llamado por su nombre, regresó a su memoria con nitidez. No se trata de fallar, se trata de volver. Y por primera vez entendió que quizá volver no significaba solo regresar a un lugar físico, sino permitir que otros volvieran a sentirse vivos, acompañados, protegidos. El sol terminó de caer y la noche se extendió sobre la carretera. Ramiro encendió las luces altas y avanzó, con el asiento del copiloto vacío, pero con una sensación extraña de compañía en lo profundo de su pecho. El sol del mediodía ardía sobre la planicie, mientras Ramiro Aguilar avanzaba por la carretera rumbo al norte. El parabrisas parecía un espejo enceguecedor y cada kilómetro se hacía más lento por el calor que hervía en el asfalto. El aire acondicionado del Kenworth apenas lograba atenuar la pesadez del ambiente. Ramiro manejaba con los ojos entornados, la gorra calada hasta las cejas y el brazo izquierdo apoyado en la ventanilla, dejando que el viento caliente le golpeara la piel. Habían pasado semanas desde aquel encuentro con Aurora y su hijo. Aún recordaba la mirada con que ella se despidió cuando lo vio alejarse del albergue, una mezcla de gratitud y de miedo a lo que vendría. Esa imagen lo perseguía en los silencios de la carretera, igual que la de otros pasajeros que había levantado en los últimos tiempos. Cada rostro parecía quedarse grabado en un rincón de su memoria, como si el camino se encargara de tatuarlos en su alma. En cada viaje notaba algo distinto en sí mismo. Ya no era el hombre que solo pensaba en entregar la carga a tiempo, en ahorrar gasolina y en esquivar multas. Ahora, cada vez que veía a alguien caminando al borde del asfalto, sentía que debía detenerse. Había dejado de preguntarse por qué. Sencillamente, lo hacía, como si la cabina de su tráiler se hubiera convertido en un refugio silencioso para quienes necesitaban un instante de respiro. Ese cambio no pasó desapercibido entre los demás camioneros. En las paradas donde solían reunirse para tomar café o para dormir unas horas, algunos comenzaron a murmurar. «Ahí viene Ramiro, el santo del volante», decía uno con una carcajada burlona. «Dicen que ya no maneja carga, que maneja almas», añadía otro, en tono medio en serio, medio en broma. Ramiro escuchaba sin responder. Se limitaba a tomar su café negro, a revisar su cuaderno de gastos y volvía a subir al tráiler con la serenidad de quien sabe que no tiene nada que demostrar. Pero por dentro, esas frases lo tocaban más de lo que quería admitir. No porque creyera ser santo de nada, sino porque intuía que, en el fondo, aquellos comentarios estaban describiendo una verdad que él mismo no terminaba de comprender. Una tarde, al llegar a Nuevo Laredo, estacionó en el patio de una bodega para entregar un cargamento de materiales. Mientras firmaba los documentos de recepción, un joven se acercó con timidez. Era un empleado del lugar, con la piel tostada por el sol y el uniforme deslavado. Traía en la mano un paquete envuelto en papel café. «¿Usted es Ramiro Aguilar?», preguntó con voz insegura. Ramiro asintió, sorprendido. «Sí. ¿Quién pregunta?». El muchacho le tendió el paquete. «Esto es suyo. Me dijeron que se lo entregara a usted». Ramiro frunció el ceño. «Debe haber un error. Yo no estoy esperando nada». El joven negó con la cabeza. «No es un error. Era de un chofer que murió hace meses. Se llamaba Benjamín. Dijo que, si algún día lo veía pasar, se lo entregara». El nombre lo estremeció. Benjamín. Claro que lo conocía. Habían coincidido en varias rutas, compartido comidas rápidas en fondas, contado chistes para espantar el cansancio. No eran íntimos, pero entre camioneros bastaba una docena de encuentros para sentir que uno se conocía de toda la vida. Con las manos temblorosas, Ramiro abrió el paquete. Dentro encontró un cuaderno de tapas gastadas, manchadas de grasa y polvo. Era un diario. Las primeras páginas estaban llenas de fechas, anotaciones de ruta, cálculos de kilómetros. Pero a medida que avanzaba, las palabras cambiaban de tono. Benjamín había escrito reflexiones sobre la soledad de la carretera, sobre los pasajeros que levantaba, sobre las conversaciones fugaces que le habían marcado. En una de las páginas, Ramiro leyó: «Cada kilómetro puede ser un milagro si manejas con el corazón abierto. El camión no solo transporta carga, también transporta historias, y a veces esas historias pesan más que cualquier tonelada de acero». Ramiro cerró el diario con un nudo en la garganta. Se quedó en silencio largo rato,
sosteniéndolo contra el pecho, como si abrazara la memoria de su compañero caído. No sabía por qué Benjamín había querido que aquel cuaderno llegara a sus manos, pero lo cierto es que, al leerlo, comprendió que no estaba solo en lo que vivía. Otros también habían sentido que el camino era algo más que una sucesión de kilómetros. Guardó el diario en la guantera, junto a la Biblia de su madre. Desde entonces, cada noche, antes de dormir en la litera de la cabina, abría una página al azar y leía un fragmento. A veces encontraba una reflexión breve, otras, un relato completo de algún encuentro. Era como tener la voz de Benjamín acompañándolo, recordándole que no era el único que cargaba con esas historias invisibles. En una de esas noches, al leerlo bajo la luz tenue de la lámpara, anotó en su propio cuaderno una frase que le salió del alma. «Cargo con historias, no con mercancías. Eso soy ahora». La vida en ruta continuó, pero cada kilómetro estaba teñido de un nuevo significado. Cuando llegaba a las casetas de cobro y veía a los empleados bostezando tras horas de monotonía, les sonreía y les deseaba buena jornada. Cuando pasaba por pueblos polvorientos, disminuía la velocidad para observar a los niños que jugaban descalzos en las calles, como si cada escena cotidiana fuera un recordatorio de que la vida, incluso en lo más simple, guardaba un valor inmenso. Una madrugada, estacionado en una gasolinera de Durango, se quedó mirando su reflejo en el parabrisas. El hombre que veía era el mismo de siempre. Barba oscura con hilos de canas, arrugas marcadas por el sol, manos curtidas por el volante. Pero los ojos ya no eran los mismos. Tenían un brillo distinto, como si estuvieran aprendiendo a mirar de nuevo. Ramiro no se engañaba. Seguía siendo un hombre con deudas, con culpas, con ausencias que lo pesaban como cadenas. Pero también sabía que algo en él se había roto para dejar entrar una luz inesperada. Y aunque no supiera a dónde lo llevaría todo eso, sentía que no podía, ni quería, regresar a ser el de antes. Al amanecer, retomó la carretera con el diario de Benjamín y la cruz de madera cerca de él. Miró el asiento vacío del copiloto y por un instante creyó ver la silueta del viajero reflejada en el cristal, como si le recordara que no conducía solo. Cerró los ojos un segundo y respiró hondo. El rugido del motor se mezcló con un silencio profundo, el mismo silencio que desde entonces lo acompañaba y lo guiaba como una brújula invisible. La carretera del desierto se extendía como una cinta interminable bajo la luna. El aire nocturno estaba quieto, tan quieto que ni el viento parecía querer cruzar esas planicies infinitas. Ramiro Aguilar conducía con el rostro iluminado por el tablero del Kenworth rojo, los ojos cansados pero alertas. Era un tramo solitario, de esos que parecen construidos para poner a prueba el espíritu más que la resistencia del cuerpo. Ni un vehículo delante ni detrás, solo kilómetros y kilómetros de silencio absoluto. El reloj del tablero marcaba casi las 2 de la madrugada. La radio estaba apagada y en la guantera reposaban la Biblia de su madre y el diario de Benjamín, los dos objetos que se habían convertido en compañía inseparable, junto con la cruz de madera que había dejado aquel viajero misterioso. Ramiro no solía ser supersticioso, pero desde que esas cosas llegaron a su vida, había aprendido a reconocer que la carretera guardaba secretos que escapaban a toda explicación lógica. El desierto tenía su propio lenguaje, el crujir de las piedras al paso de las llantas, los destellos lejanos de algún animal que se asomaba entre los matorrales, el frío creciente que hacía temblar los vidrios de la cabina. En ese silencio, Ramiro sintió algo extraño, una presión en el pecho, como un aviso. No era dolor, sino una especie de impulso. Una voz suave dentro de él le susurró con claridad: «Detente, ahora». Ramiro apretó el volante. No había nada a la vista, ningún motivo aparente para frenar. Pero esa voz no era nueva. Ya la había escuchado antes, aquella noche en que recogió al viajero que cambió el rumbo de su vida. Tomó aire profundo y pisó el freno con firmeza. El tráiler se detuvo en medio de la nada, con un quejido de las llantas sobre el asfalto. Al principio no escuchó nada más que su propia respiración y el tic-tac del motor apagándose poco a poco. Abrió la ventana. El aire helado le golpeó el rostro. Entonces, en medio del silencio absoluto, llegó un gemido. Apenas audible, como el lamento de alguien demasiado débil para gritar. Ramiro giró la cabeza hacia la oscuridad y lo escuchó de nuevo, más claro,
más cercano. Bajó de la cabina con la linterna en mano. El haz de luz recorrió la cuneta junto a la carretera y allí, entre las piedras y la tierra seca, descubrió a un hombre tirado boca arriba. Era joven, tal vez 30 años, con la piel quemada por el sol y la ropa desgarrada. Tenía los labios partidos, las manos llenas de heridas y los ojos vidriosos por la fiebre. «Oiga», exclamó Ramiro, agachándose a su lado. El hombre apenas abrió los ojos. Su voz era un susurro quebrado. «Agua, por favor». Ramiro corrió de regreso al camión, tomó la botella que llevaba en la cabina y volvió. Ayudó al hombre a incorporarse un poco y le acercó el agua a los labios. El desconocido bebió con desesperación, como si cada gota fuera un milagro. «Gracias», murmuró. «Pensé que moriría aquí». Ramiro lo observó con atención. Sus pies estaban hinchados, las sandalias destrozadas, la piel marcada por moretones. Entendió al instante. Era un migrante. Uno de tantos que cruzaban el desierto con la esperanza de encontrar algo mejor al otro lado, y que, demasiadas veces, terminaban abandonados por los coyotes o asaltados por bandidos. «¿Cómo te llamas?», preguntó Ramiro, acomodándolo con cuidado. «Santiago», respondió con apenas un hilo de voz. Ramiro lo ayudó a ponerse de pie como pudo y lo condujo hasta la cabina del tráiler. Lo recostó en la litera de atrás, lo cubrió con una manta y le dio un pedazo de pan que guardaba en una bolsa. Santiago lo devoró con lágrimas en los ojos. «No sé quién eres», dijo con la voz temblorosa, «pero Dios te envió». Ramiro guardó silencio unos segundos. Miró la cruz de madera sobre el tablero y luego al joven debilitado. «Yo solo escuché cuando me hablaron por dentro», respondió al fin. Arrancó de nuevo el motor y condujo durante más de una hora hasta llegar a un pequeño poblado donde sabía que había una clínica rural. Al llegar, tocó la puerta de urgencias con desesperación. 2 enfermeras salieron a recibirlos. Ramiro cargó a Santiago casi en brazos y lo entregó a su cuidado. El joven, antes de que lo llevaran adentro, le apretó la mano con fuerza. «Si sobrevivo, nunca olvidaré esto». Ramiro asintió, conmovido. Lo vio desaparecer detrás de las puertas blancas de la clínica y se quedó afuera, en la penumbra, con el corazón latiendo fuerte. El frío del amanecer empezaba a anunciarse en el aire, pero él sentía dentro un calor extraño, el mismo que lo había acompañado desde aquella primera noche con el viajero. Regresó a la cabina, encendió el motor y antes de partir escribió en su cuaderno: «No sé a dónde me llevará este camino, pero hoy confirmé que la voz que me habla no se equivoca. Detenerse puede salvar una vida». La carretera lo esperaba otra vez, larga, silenciosa, infinita. Pero ya no era la misma, porque tampoco él lo era. El amanecer se desplegaba lentamente sobre el horizonte, pintando el cielo con pinceladas de rosa y naranja. Ramiro Aguilar conducía hacia Durango, después de haber dejado a Santiago en aquella clínica rural. El silencio en la cabina era denso, como si aún estuviera impregnado por el susurro de aquel muchacho que, entre la fiebre y la debilidad, le había dicho que Dios lo había enviado. Ramiro se repetía esas palabras una y otra vez, incrédulo, pero sin poder desprenderse de la certeza de que algo más grande lo estaba guiando. El asfalto brillaba por la humedad de la madrugada, y los campos alrededor aún estaban cubiertos por una neblina tenue. Ramiro no apartaba los ojos del camino, aunque dentro de sí seguía viendo el rostro de Santiago, las manos agrietadas que habían buscado el agua como si fueran a perder la vida en ese instante. Pensó en todas las veces que había pasado de largo, en todas las siluetas a las que no había dado aventón, convencido de que no era asunto suyo. Una punzada de culpa le recorrió el pecho, pero enseguida comprendió que lo importante no era lo que no había hecho antes, sino lo que podía hacer ahora. A media mañana se detuvo en una fonda de carretera para desayunar. El lugar olía a café recién colado y a tortillas calentándose en el comal. Ramiro ocupó una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver su tráiler estacionado con el sol reflejándose en la carrocería. Mientras esperaba sus huevos al gusto, abrió la guantera y sacó el diario de Benjamín. Lo hojeó con calma, como quien busca un consejo en medio de la incertidumbre. En una de las páginas encontró una frase que le hizo estremecerse. «Los que caminan contigo, aunque sea por un tramo breve, dejan huellas que no se borran».
El secreto está en mirar esas huellas como regalos, no como cargas. Cerró el cuaderno con un suspiro y levantó la vista. Al otro lado del comedor había un niño de no más de 7 años, sentado solo en una mesa, dibujando con un lápiz corto sobre una hoja arrugada. Vestía ropa sencilla, deslavada, y tenía las mejillas manchadas de polvo. Ramiro pensó que quizá era hijo de los dueños de la fonda. No le dio importancia hasta que el pequeño se levantó, cruzó el lugar con paso decidido y le tendió el papel. «Esto es para usted», dijo con voz clara. Ramiro lo tomó sorprendido. El dibujo mostraba un camión rojo, idéntico al suyo, avanzando por una carretera. Dentro de la cabina se veían 2 figuras, un hombre de barba oscura al volante y a su lado otro con túnica clara y sandalias. Encima, en letras torcidas e infantiles, el niño había escrito: «Gracias por llevar a Jesús en tu camión». Ramiro se quedó helado. El niño lo miraba con una seriedad que no correspondía a su edad, como si supiera exactamente lo que había dibujado. «¿Quién te dijo que me lo dieras?», preguntó, con la voz quebrada. «Nadie», respondió el niño, encogiéndose de hombros. «Solo lo hice». Antes de que Ramiro pudiera reaccionar, la mesera llegó con su plato de desayuno. Cuando levantó la vista para buscar al niño, ya no estaba. Miró hacia la cocina, hacia la calle, pero no lo vio por ninguna parte. Preguntó a la mujer del mostrador si conocía al pequeño. Ella negó con la cabeza. «Aquí no entró ningún niño, señor. Debió verlo en sueños». Ramiro se quedó sin palabras. Volvió a mirar el dibujo. Las figuras eran claras, inconfundibles. Sus manos temblaban mientras doblaba la hoja con cuidado y la guardaba entre las páginas del diario de Benjamín. Era como si el propio cielo le confirmara que aquella noche con el viajero había sido real, que no se trataba de una alucinación ni de un recuerdo inventado por la soledad. Subió de nuevo al tráiler con una mezcla de asombro y temor. Mientras avanzaba por la carretera rumbo a Durango, cada cierto tiempo sacaba el dibujo para contemplarlo, como quien mira una prueba imposible de refutar. El papel, arrugado y frágil, se convirtió en un amuleto que lo acompañaría junto a la cruz de madera. Las horas pasaron y el sol comenzó a caer cuando se acercaba a las montañas. Ramiro detuvo el camión en una gasolinera para cargar combustible. Mientras llenaban el tanque, se acercó un niño diferente, de unos 10 años, que vendía dulces en una charola de cartón. Tenía los ojos vivos y la voz insistente. «Cómpreme algo, señor, para ayudar a mi mamá». Ramiro sacó un billete de su cartera y compró toda la charola. El niño lo miró con los ojos brillantes, incapaz de creerlo. «¿De verdad se lleva todo?». «De verdad. Pero prométeme que vas a llevarle el dinero a tu mamá». El pequeño asintió emocionado y salió corriendo hacia el poblado. Ramiro lo siguió con la mirada hasta perderlo de vista. Se quedó pensativo, con la sensación de que cada encuentro estaba unido al anterior, como si un hilo invisible estuviera tejiendo todas esas historias en un mismo tapiz. Al reanudar la marcha, no pudo evitar mirar al asiento del copiloto. Por un instante, le pareció ver, en el reflejo del parabrisas, la silueta tranquila del viajero. No estaba realmente ahí, pero la certeza de su presencia era tan fuerte que Ramiro sonrió con una mezcla de miedo y esperanza. Esa noche, cuando estacionó el tráiler en un paradero de camioneros, se recostó en la litera y abrió el diario para guardar dentro el dibujo del niño. Antes de cerrar las tapas, escribió con mano firme: «Hoy confirmé que no conduzco solo. Alguien más me acompaña. No importa que otros se burlen o duden. Yo lo sé. Yo lo siento». El cansancio lo venció poco después, pero en sus sueños volvió a ver la carretera iluminada por la luna, y en el asiento del copiloto, esa figura serena que lo observaba en silencio, como un guardián invisible dispuesto a guiarlo hasta el final del viaje. La carretera rural que conducía hacia Fresnillo se extendía bajo un cielo cargado de nubes. El aire olía a tierra húmeda. Una tormenta reciente había dejado charcos que reflejaban los últimos destellos del atardecer. Ramiro Aguilar avanzaba despacio, disfrutando de ese raro silencio que ocurre después de la lluvia, cuando hasta los animales parecen guardar respeto al paisaje. Había conducido casi todo el día y pensaba detenerse en el próximo paradero para descansar. Sin embargo, algo lo obligó a frenar antes de tiempo. Un automóvil detenido a un lado de la vía, con el cofre abierto y las luces de emergencia titilando débilmente. A unos metros,
Una mujer intentaba mantener la calma mientras dos niños pequeños permanecían dentro, inquietos y asustados. El mayor, de unos 10 años, miraba a todas partes con el ceño fruncido. El menor, apenas un crío de 6, se retorcía en el asiento trasero con un llanto entrecortado. Ramiro detuvo el Kenworth a pocos metros y descendió. El aire todavía estaba fresco por la lluvia, y las botas se le hundieron en el barro húmedo del camino. La mujer levantó la vista, con el rostro marcado por el cansancio y la preocupación. —¿Todo bien, señora? —preguntó él, acercándose con voz tranquila. Ella negó con un gesto brusco. El auto se apagó de pronto. —Y mi hijo está muy mal —respondió con voz quebrada, señalando al niño que gemía de dolor en el asiento trasero. Tiene fiebre desde la mañana. Y de repente empezó a vomitar. Ramiro se inclinó para mirar al pequeño. El rostro enrojecido, los labios resecos y los ojos perdidos lo dijeron todo. El niño necesitaba atención médica inmediata. La mujer, casi desesperada, lo suplicó con un hilo de voz. —Por favor, ayúdeme. El hospital más cercano está en la ciudad y yo no puedo dejarlo aquí. Ramiro no dudó. Abrió la puerta del tráiler. —Suban todos. Yo los llevo. La mujer se quedó paralizada un instante, como si desconfiara de aquel hombre grande, de barba y manos ásperas. Pero la urgencia la obligó a confiar. Con rapidez, tomó a su hijo enfermo en brazos, ordenó al mayor que cargara una pequeña mochila, y juntos subieron a la cabina. Ramiro encendió el motor, que rugió con fuerza, y pisó el acelerador con decisión. El hospital quedaba a más de 40 kilómetros. El reloj del tablero marcaba las 8 de la noche y la carretera estaba desierta. La lluvia regresó de pronto, fuerte y persistente, como un telón de agua que reducía la visibilidad. Ramiro apretó los dientes. Sabía que cada minuto contaba. El niño comenzó a convulsionar suavemente. La madre lo sostuvo con lágrimas en los ojos, repitiendo sin cesar: «Aguanta, hijo, aguanta. Ya vamos a llegar». Ramiro sintió que un calor denso lo subía desde el pecho. Era esa sensación que había aprendido a reconocer como un llamado, una fuerza que lo empujaba a seguir sin titubear. No había espacio para el miedo ni para la duda. Solo podía conducir con toda la destreza que los años le habían dado. Los kilómetros se alargaban como eternidades. Cada curva, cada bache, era un enemigo contra el que debía luchar. El parabrisas apenas lograba despejar el torrente de agua que lo golpeaba. Ramiro no apartaba la vista, con los músculos tensos y el corazón latiendo al mismo ritmo que el motor. En un momento, el niño dejó de llorar y quedó inmóvil en brazos de su madre. El silencio fue peor que el llanto. La mujer lanzó un grito desgarrador. «¡Se me va a morir!». Ramiro pisó más fuerte el acelerador. No había margen para detenerse, ni siquiera para consolarla. «Confíe, señora», dijo con voz grave. «Vamos a llegar». La carretera parecía interminable, pero al fin las luces de la ciudad aparecieron a lo lejos, como faros de esperanza. Ramiro tomó la avenida principal a toda velocidad, ignorando los claxon de los autos que se apartaban al escuchar el rugido del tráiler. El hospital estaba al final de la calle, con el letrero de urgencias iluminado en rojo. Frenó de golpe, descendió y cargó él mismo al niño en brazos. La madre y el otro hijo lo siguieron corriendo. Un grupo de enfermeros salió a recibirlos. En segundos, se llevaron al pequeño hacia adentro, desapareciendo tras las puertas batientes. Ramiro se quedó en el pasillo, empapado por la lluvia, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La madre cayó de rodillas, agotada, con lágrimas rodándole por el rostro. Él la levantó con cuidado. «Ya está en manos de los médicos. Ahora respire». Pasaron minutos eternos. Finalmente, un doctor salió y habló con la mujer. El niño tenía una infección grave en los riñones, pero habían llegado justo a tiempo. De no haber sido por esa media hora, el desenlace habría sido trágico. La mujer rompió en llanto, abrazando a su hijo mayor, agradeciendo una y otra vez entre sollozos. Luego se acercó a Ramiro. Le entregó algo que llevaba colgado al cuello, una medalla de San Cristóbal, gastada y brillante por el uso. «No tengo otra forma de agradecerle», dijo, con voz emocionada. «Usted fue mi ángel en la carretera». Ramiro no supo qué responder. Aceptó la medalla con manos temblorosas y la guardó en el bolsillo de su camisa.
Sabía que no era un ángel, ni pretendía serlo, pero esas palabras quedaron grabadas en lo más profundo de su ser. Horas después, cuando ya el niño estaba estabilizado y la familia descansaba en la sala de espera, Ramiro regresó al tráiler. Se sentó al volante sin encender el motor, sacó la medalla, la sostuvo un instante y miró el asiento vacío del copiloto. Sintió la misma presencia de siempre, esa compañía invisible que parecía guiarlo en cada decisión. «No soy ningún santo», susurró en voz baja, «pero si me pides que me detenga, lo haré. Siempre». El silencio del interior fue la única respuesta, aunque Ramiro juraría que la cabina se llenó de una paz inquebrantable. Encendió el motor, listo para continuar, y en su cuaderno anotó con letra firme: «Hoy confirmé que la vida de un niño pesa más que cualquier carga. El tiempo no me pertenece. Si debo llegar tarde para salvar una vida, que así sea». La lluvia había cesado, y la carretera brillaba bajo la luna, como si alguien hubiera lavado el mundo para empezar de nuevo. Ramiro, con la medalla colgada ahora junto a la cruz de madera, retomó su viaje con la certeza de que aquel camino estaba lleno de encuentros destinados, y que cada uno lo transformaba un poco más. La madrugada caía sobre la sierra mientras el tráiler avanzaba lentamente por las curvas estrechas de la carretera. La luna, medio oculta por nubes dispersas, iluminaba a ratos los barrancos y los picos oscuros que se levantaban a los costados. Ramiro Aguilar llevaba horas conduciendo, con el cuerpo entumecido por el esfuerzo, pero con la mente despierta. El recuerdo de aquella noche en que había llevado a la familia al hospital seguía fresco, como una herida, y a la vez como una bendición. En su pecho reposaba ahora la medalla de San Cristóbal, colgada junto a la cruz de madera que había encontrado meses atrás. Ambos objetos se balanceaban al ritmo de los baches, como si fueran guardianes silenciosos de cada kilómetro. El silencio de la montaña era distinto al del desierto. Aquí, los ruidos eran otros. El canto distante de un búho, el crujir de ramas secas bajo los animales nocturnos, el eco del motor rebotando en las paredes de roca. Ramiro se aferraba al volante con firmeza, acostumbrado a la soledad, cuando distinguió a un hombre parado en el borde del camino. No levantaba la mano, no pedía aventón, simplemente estaba allí, como esperándolo. Ramiro frenó despacio y abrió la puerta. El hombre subió con movimientos serenos. Llevaba un sombrero de palma, una chaqueta de manta y unas botas viejas. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, pero en sus ojos brillaba una calma que imponía respeto. Se acomodó en el asiento del copiloto, cruzó las manos sobre las rodillas y guardó silencio. «Buenas noches, don», saludó Ramiro con cortesía. El anciano asintió apenas con la cabeza. «Buenas sean». Durante varios kilómetros ninguno habló. Ramiro sentía la necesidad de preguntar quién era, de dónde venía, a dónde iba, pero algo en la presencia del hombre lo hacía contenerse. No era incomodidad, era más bien un respeto extraño, como si aquel pasajero llevara encima una autoridad invisible. Fue el anciano quien rompió el silencio. «No temas», dijo con voz grave y pausada. «Estás guiado». Ramiro giró el rostro, sorprendido. El anciano no lo miraba. Tenía los ojos fijos en la carretera, como si conociera cada curva antes de que apareciera. «¿Cómo dice?», preguntó Ramiro. «Que no temas», repitió el hombre con una calma que estremecía. «Desde la primera vez que abriste la puerta a un extraño, no has vuelto a manejar solo». El corazón de Ramiro se aceleró. Aquellas palabras eran un reflejo exacto de lo que había sentido desde su encuentro con el viajero. «¿Quién es usted?», se atrevió a preguntar, con un nudo en la garganta. El anciano sonrió levemente, sin apartar la vista del camino. «Un compañero de paso». No hubo más explicación. Y sin embargo, Ramiro no necesitaba más. Algo en esa voz, en esa serenidad, le transmitía una certeza imposible de describir. Continuaron en silencio durante varios kilómetros, atravesando la montaña envuelta en penumbra. Al llegar a una intersección donde el camino se bifurcaba, el anciano colocó la mano sobre el brazo de Ramiro. «Aquí me bajo». Ramiro detuvo el tráiler y miró a su alrededor. No había casas, ni pueblo, ni señales, solo un cruce de caminos desierto bajo la luz tenue de la luna. Cuando giró para mirar al anciano, ya no estaba. El asiento del copiloto estaba vacío. La puerta no se había abierto. No había sonido de pasos al descender. Sencillamente, había desaparecido.
Ramiro se quedó inmóvil, con las manos temblorosas sobre el volante. El silencio de la montaña lo envolvía, más profundo que nunca. No sabía si reír, llorar o rezar. Finalmente, cerró los ojos un instante y murmuró: «Gracias». El aire dentro de la cabina parecía distinto, cargado de una paz inusual. El anciano no había dejado ningún objeto, ninguna cruz ni dibujo, pero sus palabras bastaban. «No temas, estás guiado». Ramiro retomó el camino con una sensación extraña de ligereza. Cada curva parecía menos peligrosa, cada sombra menos amenazante. Sentía que los kilómetros se abrían delante de él como un sendero preparado de antemano, y que todo lo que debía hacer era avanzar, confiar y no detenerse más que cuando su corazón lo pidiera. Esa noche durmió pocas horas en una estación de servicio, pero el descanso fue profundo, como no recordaba en años. En sus sueños volvió a ver al anciano sentado a su lado, pero esta vez sin sombrero, con el rostro iluminado por una luz que no venía de la luna ni de las lámparas del tráiler. Al despertar, todavía podía escuchar el eco de su voz en la memoria. «No temas». Al amanecer, Ramiro anotó en su cuaderno: «He visto ángeles disfrazados de viajeros. Algunos se van dejando cruces, otros palabras, pero todos me recuerdan lo mismo: no conduzco solo». Cerró el cuaderno, encendió el motor y volvió a la carretera. La sierra se desplegaba frente a él, majestuosa y callada, como testigo de una verdad que no necesitaba explicación. La tarde se despedía de la ciudad con un cielo teñido de cobre. Ramiro Aguilar había terminado de descargar en la terminal de carga y decidió detenerse en una fonda cercana antes de volver a tomar la carretera. El tráiler descansaba en el estacionamiento, y él caminó hacia el pequeño local de fachada blanca, con mesas de madera gastada y olor a frijoles refritos, café recién hecho y pan dulce caliente. La campana de la puerta sonó con un tintineo leve al entrar, y el murmullo de algunas conversaciones llenaba el ambiente. Pidió un café y un plato sencillo. Se sentó junto a la ventana, desde donde podía ver su camión brillando con los últimos rayos del sol. Mientras esperaba, abrió el cuaderno de Benjamín. Tenía la costumbre de leer una página al azar en cada parada, como si esperara que las palabras de su viejo colega pudieran darle alguna clave para el día. Aquella vez, el mensaje era corto pero contundente. Las oraciones de la gente que ayudas pesan más que cualquier carga. Son invisibles, pero viajan contigo. Ramiro cerró el cuaderno con un escalofrío. Miró alrededor. La fonda estaba casi vacía, apenas un par de choferes y una mujer de mediana edad que tomaba café sola en una esquina. Llevaba un vestido sencillo, un rebozo azul y el cabello recogido. Cuando sus miradas se cruzaron, ella le sonrió de forma discreta. Minutos después, la mujer se levantó y se acercó a su mesa. «¿Puedo sentarme?», preguntó con voz suave. Ramiro asintió, sorprendido. Ella colocó una taza frente a sí y lo miró directamente a los ojos. «Lo mencionan en oraciones». Ramiro arqueó las cejas. «¿Cómo dice?». La mujer sonrió de nuevo, como si esperara esa reacción. Sacó de su bolso un papel doblado varias veces y lo deslizó sobre la mesa. «Lo escuché de gente en distintos pueblos. Dicen que usted se detiene para ayudar, que recoge a los que nadie recoge, que lleva a mujeres, a niños, a migrantes. Dicen que usted escucha, y yo le creo». Ramiro permaneció en silencio. El corazón le golpeaba fuerte. Con manos temblorosas, desplegó el papel. Eran apenas 5 palabras, escritas con una caligrafía sencilla, sin firma, sin explicación. «Has hospedado ángeles sin saberlo». El aire se le atascó en los pulmones. Volvió a mirar a la mujer, pero ella ya no estaba. La silla frente a él estaba vacía. Miró alrededor. Nadie había visto salir a nadie. El papel seguía sobre la mesa, como prueba tangible de un encuentro que parecía imposible. Se llevó la mano al rostro, incrédulo. En silencio, dobló el papel y lo guardó en el diario de Benjamín, junto al dibujo del niño y la cruz de madera. Cada objeto era una pieza del rompecabezas que se iba armando en su vida, y todos apuntaban hacia la misma verdad. Algo más grande lo acompañaba, aunque él no pudiera verlo con los ojos. Terminó su café y salió de la fonda con pasos lentos, como quien carga un secreto demasiado grande. Subió al tráiler y encendió el motor. El rugido habitual le pareció más suave,
casi como un canto que le recordaba que no estaba solo. Esa noche, estacionado en un paradero, no pudo dormir enseguida. Abrió el diario y comenzó a escribir en una página en blanco, con letra temblorosa pero decidida. Hoy recibí una confirmación que no pedí. Me dicen que he hospedado ángeles sin saberlo, y aunque me cueste creerlo, algo dentro de mí sabe que es cierto. Cada rostro que he visto, cada voz que me ha pedido ayuda, ha sido un regalo disfrazado. No quiero fama, no quiero dinero, solo quiero estar atento. Si el camino me pide detenerme, lo haré. Cerró el diario y lo colocó junto a la cruz y la medalla. Luego se recostó en la litera, con la sensación de que alguien velaba su sueño. Afuera, el viento nocturno golpeaba suavemente la carrocería, pero dentro de la cabina reinaba un silencio pacífico, profundo, como una oración sin palabras. Al día siguiente, al arrancar, Ramiro comenzó a murmurar una frase antes de cada trayecto. No era una oración aprendida, ni una fórmula religiosa. Era más bien un compromiso personal, una declaración sencilla. Que mis ojos vean lo que debo ver, que mis manos ayuden donde deban ayudar, y que mi corazón no se cierre. Ese pequeño ritual lo acompañó desde entonces. No lo repetía por obligación, sino porque le recordaba que su viaje tenía un propósito que iba más allá de la carga y los kilómetros. Mientras avanzaba rumbo a su siguiente destino, pensaba en la mujer de la fonda. No sabía quién era, ni cómo había desaparecido tan rápido, pero su frase seguía resonando. Lo mencionan en oraciones. ¿Cuántas personas, en distintos pueblos, habrían rezado por él sin conocerlo siquiera? La idea lo estremeció. Las oraciones de otros lo acompañaban como un coro invisible, como una fuerza que lo sostenía en cada curva peligrosa y en cada noche interminable. El camino, que antes había sido sinónimo de soledad, ahora se le revelaba como un espacio lleno de voces, de presencias, de memorias compartidas, y aunque sabía que todavía le quedaban muchas millas por recorrer, se sintió más ligero que nunca. Esa tarde, en un tramo abierto de la carretera, Ramiro sonrió. El cielo estaba despejado, el viento fresco, y en el asiento del copiloto brillaba un rayo de sol que se colaba por el parabrisas. No había nadie sentado allí, y sin embargo, la luz hacía parecer que el lugar estaba ocupado. Ramiro murmuró para sí: si es cierto que he hospedado ángeles, entonces que nunca deje de hacerlo. El rugido del motor respondió como un amén. El sol caía a plomo sobre la carretera costera que unía Mazatlán con Manzanillo. El aire olía a sal y a frutas maduras, que se vendían en puestos improvisados a la orilla del camino. Ramiro Aguilar avanzaba con su tráiler rojo, el parabrisas reflejando el brillo del Pacífico que aparecía y desaparecía entre colinas verdes y playas escondidas. Era un paisaje distinto al del desierto o la sierra. Aquí el viento traía consigo el rumor del mar y el grito lejano de las gaviotas. Después de horas de manejar, Ramiro se detuvo cerca de un pequeño poblado. Necesitaba estirar las piernas, beber agua y dejar descansar el motor. Mientras revisaba los neumáticos, notó a lo lejos la figura de una mujer anciana. Caminaba lentamente, apoyada en un bastón de madera, con un rebozo gris cubriéndole los hombros. A cada paso parecía que el viento podía derribarla, pero su mirada estaba fija hacia adelante, obstinada, como quien sabe que debe llegar a un destino aunque las fuerzas ya no le alcancen. Ramiro sintió un impulso inmediato. Abrió la puerta de la cabina y le hizo señas. «Venga, doña, sube, yo la llevo». La anciana levantó la vista. Sus ojos claros brillaban con una mezcla de cansancio y gratitud. Se acercó con pasos cortos y subió con esfuerzo. Ramiro le ayudó a acomodarse en el asiento del copiloto, asegurándose de que quedara cómoda. «Me llamo Ramiro», dijo él con voz amable. «Yo soy Mercedes», respondió ella, con una sonrisa tenue. «Voy a Tecomán. Mi nieta está a punto de dar a luz. No podía quedarme sin verla». Ramiro asintió, encendiendo el motor. «Entonces, vamos a llevarla a tiempo». Durante el trayecto, doña Mercedes comenzó a hablar con naturalidad. Le contó sobre su infancia en el campo, sobre las lluvias de antaño que parecían no tener fin, sobre las cosechas de maíz que alimentaban a todo el pueblo. Hablaba de su nieta con ternura, recordando cómo la había criado casi como a una hija. Ramiro escuchaba con atención, como siempre hacía. La voz de la anciana era pausada,
como un arrullo que calmaba el ruido de la carretera. En un momento, ella se volvió hacia él y le dijo: «No hay peor ceguera que la del alma, hijo. Muchos miran con los ojos, pero no ven lo que tienen enfrente. Tú, en cambio, has aprendido a ver». Ramiro se estremeció. Esa frase se clavó en su memoria como un eco de todo lo que había vivido desde el encuentro con el viajero. Doña Mercedes lo miraba como si supiera más de lo que decía, como si intuyera que él no era solo un chofer que daba aventones, sino un hombre en medio de un viaje interior que iba mucho más allá de los kilómetros recorridos. Al llegar a Tecomán, la familia de la anciana salió corriendo a recibirla. Abrazos, lágrimas y sonrisas se mezclaron en la calle polvorienta. Ramiro observó desde la cabina, sintiendo un calor en el pecho al ver cómo la vida se renovaba en ese encuentro. Doña Mercedes se despidió con un gesto de la mano y él arrancó de nuevo, con la sensación de haber sido testigo de algo más grande que un simple traslado. Aquella noche decidió dormir cerca de la playa. Estacionó el tráiler en un lugar apartado, desde donde podía escuchar el rugido constante de las olas. El aire salino llenaba la cabina, y el cielo estrellado parecía desplegarse como un manto infinito sobre el mar. Ramiro se recostó en la litera, pero el sueño que tuvo fue distinto a cualquier otro. Se vio a sí mismo en la arena, rodeado por un círculo de luz. Dentro de ese círculo estaban los rostros de todos aquellos a quienes había ayudado. Aurora con su bebé, Santiago recuperado, Nadia y sus hijos, doña Mercedes sonriente, incluso el niño del dibujo que le había entregado aquella hoja en la fonda. Todos lo miraban con gratitud, y en medio de ellos apareció la silueta serena del viajero. El viajero lo observó con esa calma que tanto lo había marcado, y le dijo en un susurro que parecía abarcarlo todo: «El cielo recuerda cada gesto, Ramiro. Ningún acto de amor se pierde». Ramiro despertó con lágrimas en los ojos y el sonido del mar aún en sus oídos. Se sentó en la litera, respirando hondo, tratando de asimilar lo vivido. Sabía que no había sido un sueño cualquiera. Era una confirmación, una señal de que su camino tenía un sentido más profundo del que alcanzaba a comprender. Abrió el cuaderno de Benjamín y escribió con firmeza: «El amor que damos regresa multiplicado». Lo vi en un círculo de luz. Vi los rostros de todos y entendí que cada gesto cuenta. El cielo no olvida. Guardó el cuaderno, se persignó sin pensarlo y encendió el motor. El tráiler rugió como siempre, pero para Ramiro sonó como un canto que lo llamaba a seguir adelante. Con la mirada fija en el horizonte, retomó la carretera, convencido de que cada kilómetro era parte de un viaje que iba más allá de lo visible. La tarde comenzaba a despedirse cuando Ramiro Aguilar entró en las carreteras que bordeaban Guadalajara. El sol se ocultaba lentamente detrás de un horizonte rojizo, y el aire traía consigo una mezcla de olores: humo de caña quemada, gasolina y tierra húmeda. El tráfico aumentaba en cada kilómetro, y los anuncios luminosos de la ciudad se encendían poco a poco, como ojos vigilantes que lo miraban desde la distancia. El tráiler avanzaba con paciencia. Ramiro había aprendido a tomar esos embotellamientos como parte de la vida, aunque a veces la tensión de la carretera le apretara el cuello. El diario de Benjamín estaba guardado en la guantera, junto al dibujo del niño, y el papel con aquella frase que aún lo estremecía: «Has hospedado ángeles sin saberlo». También llevaba colgando la medalla de San Cristóbal y la cruz de madera en el tablero, objetos que se habían vuelto símbolos de su viaje. Al acercarse a un tramo estrecho de la carretera, notó que el tráfico se detenía de golpe. Luces rojas de freno se extendían como una serpiente infinita. Ramiro redujo la velocidad y se incorporó a la fila. Algunos choferes bajaban de sus vehículos, asomándose para ver qué ocurría. El aire se llenó pronto de murmullos tensos. De pronto, un olor metálico y penetrante lo alcanzó. El olor del combustible mezclado con humo. Ramiro se bajó del camión y caminó unos metros. El corazón se le encogió. A unos 50 metros adelante, un automóvil se encontraba volcado de costado, con las puertas abolladas y el parabrisas destrozado. Del interior salía humo oscuro, y un hilo de fuego comenzaba a extenderse por el capó. Ramiro corrió instintivamente. El rugido del fuego se mezclaba con los gritos de algunas personas que ya se habían acercado. 2 hombres intentaban abrir la puerta trasera, pero estaba atorada. Ramiro se unió al esfuerzo, tirando con toda su fuerza. El metal chirrió,
Se resistió, hasta que cedió con un crujido seco. «¡Saquen al niño primero!», gritó. Entre todos lograron sacar a un pequeño de unos 6 años, aturdido, con la frente ensangrentada. Ramiro lo cargó en brazos y lo llevó hasta la cuneta, donde una mujer lo recibió llorando. No era difícil adivinar que era la madre. «¡Mi hija! ¡Mi hija sigue adentro!», gritó ella desesperada. Ramiro volvió corriendo hacia el auto. El humo ya dificultaba la vista, pero alcanzó a ver a una adolescente atrapada en el asiento delantero. La muchacha gemía, con la pierna atrapada bajo el tablero deformado. Sin pensarlo, Ramiro se metió entre los cristales rotos. Sus manos se cortaron en varios puntos, pero ignoró el dolor. Con un esfuerzo sobrehumano, empujó el metal doblado hasta liberar la pierna de la joven. Otro hombre lo ayudó a sacarla. Entre ambos la llevaron hacia un lugar seguro, mientras detrás de ellos el fuego crecía con furia. Apenas habían cruzado la carretera cuando se escuchó una explosión sorda. El auto se incendió por completo en cuestión de segundos, iluminando el cielo con llamas anaranjadas. Ramiro se cubrió el rostro con el antebrazo, sintiendo el calor abrasador en la piel. Los paramédicos llegaron poco después, con sirenas que cortaron el aire. Atendieron a los heridos y a la madre, que no dejaba de repetir entre sollozos: «Gracias, gracias. Ustedes nos salvaron». Ramiro se apartó, respirando agitado. Sus manos estaban cubiertas de sangre y pequeñas cortadas, pero apenas las sentía. Lo único que tenía en la mente era el rostro de los niños, vivos, respirando, abrazados a su madre. Un paramédico se acercó y le dijo con firmeza: «Señor, usted acaba de salvar 2 vidas». Ramiro bajó la mirada, sin saber qué responder. El ruido del incendio, el murmullo de la gente y el parpadeo de las luces de emergencia lo envolvían, pero él solo escuchaba dentro de sí un silencio profundo, el mismo que lo había acompañado en otros momentos clave. Cuando el camino quedó despejado y pudo regresar al tráiler, se sentó en el asiento con las manos temblorosas. Encendió el motor, pero no arrancó de inmediato. Miró al cielo oscuro, todavía iluminado por las brasas a lo lejos, y murmuró en voz baja: «No entiendo por qué me toca ver todo esto, pero si es mi camino, aquí estaré». Sacó el cuaderno de Benjamín y escribió con torpeza, las letras manchadas de sangre. «Hoy mis manos se cortaron con vidrio, pero sirvieron para sacar a una muchacha de las llamas. Que nunca me tiemble el valor para detenerme, aunque el fuego me alcance». Limpió sus heridas con un trapo y volvió a conducir. Durante horas, la imagen del auto en llamas lo persiguió, junto con el eco de las palabras del paramédico: «Acaba de salvar 2 vidas». No se sentía un héroe, no lo buscaba, pero entendía que el camino lo había puesto allí en ese momento exacto, y que no podía haber actuado de otra manera. En el parabrisas, la cruz y la medalla colgaban como testigos mudos. Ramiro las miró un instante y sonrió con cansancio. «Tal vez, después de todo, no estoy tan perdido». El rugido del tráiler lo acompañó mientras la noche se extendía sobre Guadalajara, y en lo profundo de su corazón, Ramiro supo que la carretera aún tenía muchos misterios preparados para él. La carretera Federal 40, que atravesaba la sierra rumbo a la costa, estaba cubierta por una neblina espesa aquella madrugada. Ramiro Aguilar avanzaba con cautela, aferrado al volante, sintiendo cómo las curvas se sucedían como un interminable laberinto de sombras. A lo lejos, se escuchaba el eco de un río crecido por las lluvias, y el aire olía a tierra mojada y a hojas aplastadas. El cansancio lo acompañaba, pero sus sentidos estaban alerta. Había aprendido que la montaña no perdonaba distracciones. Bastaba un segundo de descuido para que un camión como el suyo terminara en el fondo de un barranco. El tráiler avanzaba lentamente, faros encendidos, cuando Ramiro distinguió una figura junto al retén improvisado de la Policía Federal. Era una mujer envuelta en una manta vieja, con el rostro oculto por la sombra. Estaba sentada sobre una piedra, como si llevara horas esperando. Los policías ni siquiera parecían prestarle atención. Estaban ocupados revisando documentos y hablando por radio. Ramiro sintió ese tirón interno, ese impulso que ya reconocía como una voz más fuerte que cualquier razonamiento. Frenó despacio, bajó la ventana y le dijo: «Señora, súbase. Aquí hay lugar». La mujer levantó la vista. Tenía los ojos cansados pero brillantes. No dijo nada, solo asintió,
y subió al camión con movimientos lentos. Se acomodó en el asiento del copiloto y cerró la manta sobre sus hombros. Durante varios kilómetros guardó silencio, mientras Ramiro volvía a enfrentar las curvas con paciencia. De pronto, cuando el tráiler quedó rodeado por una bruma tan densa que apenas se veía la línea amarilla del asfalto, la mujer habló. «¿Por qué te detienes, Ramiro?» Él la miró de reojo, sorprendido de que supiera su nombre. «Porque un día llevé a Jesús», respondió con sinceridad, «y desde entonces no puedo ignorar cuando alguien necesita ayuda». La mujer sonrió apenas, sin apartar la vista del camino. «Entonces, ya no llevas carga, llevas almas». Ramiro se estremeció. Aquella frase se quedó flotando en la cabina, más fuerte que el rugido del motor. No supo qué responder. Continuó manejando en silencio, con el corazón acelerado. La mujer parecía tranquila, como si hubiera encontrado al fin un lugar donde descansar. Cerró los ojos por unos minutos, y el movimiento del camión la arrulló. Ramiro la miraba de vez en cuando, cuidando no perder la concentración en el camino. Había algo en su presencia que le recordaba al viajero, a don Celestino, a la mujer de la fonda, una paz extraña, casi sobrehumana. Después de un par de horas, ella pidió bajarse en una curva donde no había casas, ni luces, ni señales de civilización. Ramiro frenó, desconcertado. «¿Aquí? ¿Estás segura?» Ella lo miró con serenidad. «Aquí termina mi viaje». Descendió con calma y se perdió entre la neblina. Ramiro encendió las luces altas para buscarla, pero no vio a nadie. Era como si la montaña se la hubiera tragado. Con las manos aún temblorosas, volvió a arrancar. El eco de sus palabras no lo dejaba en paz. «Ya no llevas carga, llevas almas». Cuando al fin la neblina comenzó a disiparse y el sol apareció tímidamente entre las montañas, Ramiro estacionó en un mirador para tomar aire. El paisaje se desplegaba inmenso, con laderas verdes que descendían hacia un río brillante. Sacó su cuaderno y escribió. «Hoy comprendí que mi vida ya no es solo mía. Cada vez que me detengo, siento que llevo conmigo algo más que historias. Llevo almas, recuerdos, oraciones. Y todo pesa distinto, pero nada es carga». Guardó el cuaderno con cuidado y se quedó contemplando la montaña. El viento soplaba fuerte, pero en su interior había calma. Sabía que el camino seguiría poniéndole pruebas, pero también entendía que cada encuentro lo estaba transformando de manera irreversible. Encendió de nuevo el motor y retomó la carretera, con la certeza de que no estaba solo en esa ruta interminable. El regreso a Monterrey, después de tantos meses en ruta, tenía un sabor distinto para Ramiro Aguilar. El tráiler avanzaba por avenidas familiares, aunque él mismo se sentía un extraño en su propia ciudad. A cada esquina reconocía un lugar de su juventud: la tiendita donde compraba refrescos con sus amigos, la cancha donde jugó de adolescente, la plaza donde alguna vez había besado a Clara bajo la sombra de un árbol. Todo seguía allí, igual y distinto a la vez. El aire olía a asfalto caliente, a humo de fábricas y al pan recién horneado de las panaderías que abrían al amanecer. Condujo hasta el barrio donde aún vivía su madre. Al estacionar frente a la vieja casa, el corazón le latía con fuerza. No era solo el reencuentro con su familia lo que lo agitaba, era la certeza de que ya no era el mismo hombre que había salido meses atrás. Clara salió a recibirlo. El tiempo también había dejado huellas en ella. Las arrugas más marcadas en el rostro, el cabello con más hilos de plata, pero la misma mirada intensa de siempre. Se quedaron frente a frente, sin hablar por unos segundos, hasta que ella rompió el silencio con una frase que lo atravesó como un relámpago. «Ya no eres el mismo, Ramiro». Él bajó la mirada, conmovido. «No, Clara, no lo soy». Ella lo invitó a pasar. La casa olía a café recién colado y a recuerdos. Camila, su hija, estaba allí también, con esa mezcla de timidez y alegría que tienen los reencuentros después de largos silencios. Ramiro la abrazó con fuerza, como queriendo recuperar de golpe todos los años en los que había estado ausente, demasiado ocupado con la carretera y con sus propios fantasmas. La cena fue sencilla: frijoles, tortillas calientes y queso fresco, pero cada bocado le supo a banquete. Mientras comían, Clara lo observaba en silencio, como tratando de descifrar al nuevo hombre que tenía frente a ella. Camila le hacía preguntas, quería escuchar historias de sus viajes, y él, por primera vez en mucho tiempo, habló sin prisa,
sin ocultar las emociones. Les contó de Aurora y su bebé, de Santiago en el desierto, de Nadia y sus hijos, de doña Mercedes camino a Tecomán. No dio todos los detalles, porque sabía que algunas cosas no podían contarse con palabras, pero dejó que su familia entendiera que algo profundo había ocurrido en él. ¿Y tú?, preguntó Clara de pronto. ¿Qué encontraste en todo ese camino? Ramiro la miró con los ojos humedecidos. Encontré que no estoy solo. El silencio llenó la mesa. No hacía falta más explicación. Al día siguiente, Clara lo convenció de acompañarla a misa dominical. Ramiro dudó, pero aceptó. La iglesia estaba llena de gente sencilla, vecinos del barrio, ancianos, niños correteando en los pasillos. El olor a incienso y el murmullo de las oraciones lo envolvieron. Se sentó junto a Clara y Camila, y por un momento recordó a su madre, que siempre había insistido en llevarlo a misa cuando era niño. El sermón del pastor Mateo fue directo y conmovedor. Dios se disfraza de necesidad, dijo con voz firme. A veces lo encontramos en un migrante, en una madre con miedo, en un niño enfermo, en un anciano que camina solo. No siempre reconocemos su rostro, pero cada vez que nos detenemos a ayudar, lo estamos recibiendo. Ramiro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras parecían dirigidas a él, como si alguien hubiera contado su historia al pastor antes de que subiera al púlpito. Al final de la misa, se acercó al sacerdote. El pastor Mateo lo saludó con una sonrisa cálida y le apretó la mano con fuerza. «Tu camino está bendecido», le dijo en voz baja. «Detente siempre que tu corazón lo pida». Ramiro apenas pudo responder con un «gracias» entrecortado. Esa tarde, sentado en el patio de la casa de su madre, abrió su cuaderno y escribió: «Hoy mi familia me miró de nuevo. Hoy supe que mi historia ya no me pertenece solo a mí, sino a ellos también. El pastor me dijo que mi camino está bendecido. No sé si lo merezco, pero sí sé que cada vez que me detenga, escucharé no solo mi voz, sino la voz de todos los que alguna vez viajaron conmigo». Clara lo observaba desde la puerta, con una mezcla de orgullo y ternura. Ramiro levantó la vista y le sonrió. Ella se acercó y le puso una mano en el hombro. «Es bueno tenerte en casa», susurró. Ramiro cerró el cuaderno y miró al horizonte. Sabía que el descanso sería breve, que la carretera lo llamaría de nuevo. Pero por primera vez en años, sintió que podía volver sin miedo, porque no regresaba vacío. Volvía con una misión, con una certeza que lo acompañaría siempre. La noche cayó sobre Monterrey, iluminada por las luces de la ciudad. Ramiro se recostó en su antigua cama, escuchando los ruidos del vecindario. Un perro ladrando, una radio encendida, risas de jóvenes en la esquina. Todo era familiar, pero dentro de él todo era distinto. Cerró los ojos y en su mente apareció, una vez más, la silueta del viajero, sentado en el asiento del copiloto, mirándolo en silencio. Con una paz profunda en el corazón, Ramiro murmuró antes de dormirse: «No soy el mismo, y no quiero volver a serlo». El sol se levantaba lentamente sobre la sierra de Nayarit, tiñendo de oro las cumbres verdes y las nubes bajas que todavía cubrían los valles. Ramiro Aguilar avanzaba con el tráiler por un camino estrecho y sinuoso, rodeado de montañas que parecían cerrarse sobre él. El aire estaba impregnado del olor a tierra húmeda, a madera recién cortada y al humo de las cocinas de los pueblos escondidos entre la vegetación. A ratos, el canto de las aves rompía el silencio, y el rugido del motor se mezclaba con el eco de la montaña, como si todo formara parte de una misma sinfonía. Conducía despacio, disfrutando de la calma del amanecer, cuando vio a un joven sentado al borde del camino. Estaba descalzo, con la ropa desgarrada y una herida en el tobillo que sangraba lentamente. Tenía la mirada baja, como resignado a quedarse allí. Ramiro frenó sin pensarlo. Bajó de la cabina y se acercó. «¿Qué te pasó, muchacho?», preguntó con voz serena. El joven levantó la cabeza. Tenía unos ojos oscuros, serenos, que parecían atravesar la piel y mirar directo al corazón. «Me lastimé el pie. No puedo seguir». Ramiro lo ayudó a incorporarse con cuidado. Lo condujo hasta la cabina y le ofreció agua. Después, sacó del compartimento un pequeño botiquín que siempre llevaba consigo. Limpió la herida con torundas de algodón y le vendó el tobillo con firmeza. El muchacho lo observaba en silencio, sin quejarse, sin apartar la mirada. «Gracias», dijo finalmente.
no todos se detienen. Ramiro sonrió de lado. Yo aprendí a no seguir de largo cuando alguien me necesita. El joven asintió, con esa expresión tranquila que parecía ocultar un misterio. Antes de bajar, lo miró directo a los ojos y pronunció una frase que lo dejó sin aliento. No estás solo. Nunca lo estuviste. Ramiro sintió un estremecimiento recorrerle todo el cuerpo. Esa voz, esa mirada, eran idénticas a las del viajero que había conocido tiempo atrás. Parpadeó para asegurarse de no estar soñando, pero cuando giró la cabeza hacia el asiento del copiloto, el joven ya no estaba. La puerta permanecía cerrada. Solo el vendaje en el botiquín y unas gotas de sangre seca en el suelo confirmaban que aquello había sucedido de verdad. Se quedó un momento inmóvil, con el motor encendido, respirando agitadamente. Luego miró hacia la montaña y murmuró en voz baja: «Si eres tú, gracias por no dejarme solo». Retomó la marcha, con las manos aún temblorosas sobre el volante. El eco de esa frase lo acompañaba en cada curva. Nunca lo estuviste. Horas más tarde, al llegar a una gasolinera en las afueras de un pueblo, se encontró con otro niño, de no más de 8 años, que vendía dulces en una charola improvisada. Tenía la piel tostada por el sol y los pies cubiertos de polvo. Se acercó con timidez. «¿Le compro unos dulces, señor? 5 pesos cada uno». Ramiro miró al pequeño y pensó en todos los niños que había encontrado en su camino, en el dibujo que aquel otro le había entregado en la fonda. Sin dudar, sacó un billete y le compró toda la charola. El niño lo miró con los ojos abiertos de par en par, incapaz de creerlo. ¿De verdad se los lleva todos? «De verdad», respondió Ramiro con una sonrisa. «Pero prométeme algo. Con este dinero vas a comprar comida y la vas a compartir con tu familia». El niño asintió emocionado. Ramiro bajó de la cabina, abrió una caja en la parte trasera y le entregó una bolsa de víveres que llevaba como provisión. «Y llévale esto también. Diles que no están solos». El pequeño abrazó la bolsa con fuerza y salió corriendo hacia el pueblo, gritando con alegría. Ramiro lo observó hasta perderlo de vista. Después, se sentó en la cabina y abrió su cuaderno. Escribió con letra firme: «Hoy confirmé que cada rostro que encuentro me sana por dentro. Los niños, sobre todo, me recuerdan la inocencia que olvidé en el camino. No sé cuánto me queda de vida, pero quiero que cada kilómetro sirva para que alguien sepa que no está solo». Guardó el cuaderno junto al diario de Benjamín y la hoja con el dibujo. En el tablero, la cruz de madera y la medalla de San Cristóbal brillaban bajo el sol de la tarde. Ramiro respiró hondo y encendió el motor. La carretera seguía esperándolo como siempre, pero ahora llevaba consigo algo más que carga, más que recuerdos. Llevaba un legado invisible, tejido con cada encuentro, con cada palabra, con cada mirada que había cambiado su vida. Mientras el tráiler avanzaba hacia el horizonte, el eco de la montaña todavía resonaba en sus oídos. Nunca lo estuviste. El paso de los años dejó su huella en Ramiro Aguilar, pero nunca le quitó el amor por la carretera. Sus manos, cada vez más lentas, aún sabían sujetar el volante con firmeza. Su barba, ahora blanca y espesa, contrastaba con la piel morena curtida por el sol y el viento. La espalda se le encorvaba un poco más cada mes, pero sus ojos conservaban la misma serenidad que había ido aprendiendo en cada encuentro, en cada rostro que alguna vez había subido a su tráiler rojo. El Kenworth seguía siendo su compañero fiel. Aunque el motor rugía con un tono más cansado y la pintura estaba gastada por el tiempo, para Ramiro era más que un vehículo, era un santuario rodante, el testigo de cada historia, de cada milagro. En el tablero seguían colgando la cruz de madera y la medalla de San Cristóbal, el diario de Benjamín, el dibujo del niño y la hoja con aquella frase sobre los ángeles reposaban en la guantera, junto a su propio cuaderno, ahora lleno de páginas escritas con letra temblorosa. Ya no hacía viajes largos ni transportaba cargas pesadas. Se conformaba con recorridos cortos, llevando mercancía entre pueblos vecinos. Pero en el fondo, lo que más buscaba eran esos pequeños momentos de encuentro. Un niño que pedía aventón a la escuela, un anciano que necesitaba llegar al mercado, una madre con bolsas pesadas. Ramiro se detenía siempre. Su reputación había crecido. Muchos lo llamaban el santo del volante. Él sonreía con modestia y decía que no era santo, que solo era un chofer que había aprendido a escuchar la voz del camino. Una mañana de verano,
Estacionó el tráiler en un campo abierto lleno de girasoles. El aire estaba tibio y perfumado de tierra mojada por la lluvia reciente. El horizonte se extendía sereno, sin prisa, como un cuadro pintado por manos divinas. Ramiro descendió, respiró profundamente y se sentó en la sombra del tráiler. Contempló las flores que se movían suavemente con el viento, todas mirando hacia el sol, obedientes a una luz que las guiaba sin error. «Así es como debería ser la vida», murmuró. «Seguir siempre la luz, aunque a veces cueste». Sacó su cuaderno y escribió con letra firme, aunque lenta. «El mayor viaje no fue el de mis ruedas sobre el asfalto, sino el de mi corazón aprendiendo a detenerse por otros. Lo descubrí tarde, pero a tiempo. Cada rostro fue un regalo, cada voz una oración, cada encuentro una confirmación. Ahora lo sé, nunca estuve solo». Dejó el bolígrafo a un lado, cerró los ojos y apoyó la cabeza en el asiento del copiloto, como tantas veces antes. El murmullo del viento y el canto de los grillos lo arrullaron. El cansancio lo venció, pero no era el cansancio de la fatiga, sino el de una vida cumplida. Lo encontraron horas después, dormido en la cabina, con una expresión de paz absoluta. El motor estaba apagado, la llave aún puesta, y en el tablero, junto a la cruz y la medalla, reposaba una nota escrita a mano. «El mayor viaje fue dentro de mí. Gracias por mostrarme el rostro de Dios en cada encuentro». El rumor de su muerte se extendió rápidamente entre camioneros y pueblos. Algunos lo recordaban como el hombre que se detenía siempre. Otros hablaban de milagros en sus rutas, de niños salvados, de mujeres protegidas, de migrantes rescatados. Para muchos, Ramiro Aguilar se convirtió en leyenda. En las terminales de carga comenzaron a contarse sus historias como si fueran parábolas. Había quienes juraban que lo habían visto detenerse en los lugares más inesperados, como si supiera de antemano dónde hacía falta su presencia. Otros aseguraban que, después de su partida, en las noches solitarias de carretera, se podía ver un tráiler rojo avanzar en silencio, con dos siluetas en la cabina. Camila, su hija, conservó sus cuadernos como un tesoro. Los leía en voz alta a sus propios hijos, enseñándoles que la vida no se mide por el dinero ni por la velocidad, sino por la capacidad de detenerse y mirar al otro. Clara, con lágrimas en los ojos, decía a quien quisiera escuchar: «Ramiro se fue en paz porque aprendió a vivir para los demás. Y yo lo amé más cuando lo vi convertirse en el hombre que siempre soñé que sería». En el campo de girasoles donde había descansado por última vez, algunos camioneros colocaron una cruz de madera con su nombre. Los vecinos del lugar comenzaron a llevar flores frescas, velas y pequeñas notas de agradecimiento. Con el tiempo, el lugar se convirtió en un punto de encuentro. Choferes detenían sus tráileres para orar un momento antes de seguir, familias viajaban desde lejos para dejar cartas, y no faltaba quien asegurara haber sentido allí una paz inexplicable. Para los que lo conocieron, Ramiro no fue santo ni profeta. Fue simplemente un hombre que aprendió a escuchar la voz del corazón en medio del rugido de un motor. Un hombre que entendió que cada vida salvada, cada gesto de bondad, cada kilómetro compartido con un extraño, tenía un valor eterno. Y aunque su cuerpo descansaba, su legado seguía vivo en cada chofer que, al ver a alguien en la orilla del camino, decidía detenerse. El sol volvió a salir sobre los girasoles aquella mañana, y todos se giraron hacia la luz, fieles a su naturaleza. Así recordaban a Ramiro, un hombre que, después de andar perdido mucho tiempo, aprendió finalmente a seguir la claridad que siempre lo había estado. El camino de Ramiro Aguilar terminó en un campo de girasoles, pero su viaje sigue vivo en cada corazón que recuerda su historia. No fue un héroe perfecto, ni un hombre sin errores. Fue alguien común que, entre el rugido de un motor y la soledad de la carretera, descubrió el sentido de la vida en los ojos de los demás. Aprendió que detenerse por otro es también salvarse a uno mismo, que cada encuentro, por breve que parezca, puede ser eterno. Hoy su legado no está en un monumento, sino en la memoria de quienes compartieron un tramo de camino con él, en cada chofer que reduce la velocidad para ayudar, en cada familia que enseña a sus hijos que lo más valioso no es llegar rápido, sino saber detenerse, en cada persona que comprende que nunca está sola, porque alguien, en algún lugar, estará dispuesto a tenderle la mano.
El tráiler rojo de Ramiro ya no ruge sobre el asfalto, pero en el silencio de las noches largas de carretera, muchos dicen escuchar su eco. Y en cada cruce de caminos, cuando la vida nos invita a elegir entre seguir de largo o detenernos, es su voz la que resuena. Nunca lo estuviste. Si esta historia tocó tu corazón, no la dejes aquí. Suscríbete al canal, comparte este relato con alguien que necesite esperanza y deja tu comentario. Tu apoyo mantiene viva la memoria de Ramiro y nos permite seguir contando historias que transforman. Dale like, activa la campanita y acompáñanos en cada viaje. Porque juntos, como él nos enseñó, nunca estaremos solos.